Bueno, os voy a explicar un vídeo que os debía, que era el de cómo se produce la madurez en el hombre y en la mujer. Y ya también eh, sentaremos las bases para explicar el mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales, fundamentalmente los anovulatorios. Vamos por partes. Vamos a explicar cómo funciona, cómo se produce la madurez en la mujer. Aquí tenemos la hipófisis, que ya sabéis que está sentada en la silla turca, es decir, está en el encéfalo. Y una parte de esa hipófisis, a una edad temprana, en la mujer, entre 11 y los 13 años, ahora veremos en el hombre que es un poquitín después, empiezan a fabricar dos hormonas, una determinada parte, dijéramos que suena un despertador y empieza a fabricar dos hormonas que son la FSH y LH. Esa FSH y LH, como toda hormona, pasa a sangre y llega un momento en que llega a ovario. Cuando esa FSH y esa LH llegan a ovario, por un lado, ya sabemos que una hace una cosa y otra hace otra, por un lado, una de ellas estimula la maduración del óvulo. Por lo tanto, la mujer empieza a ovular y se empieza a ovular, ya hay posibilidad de embarazo. La mujer ya se puede quedar embarazada. Y por otro lado empieza la producción de hormonas sexuales femeninas, que sabemos que son los estrógenos y la progesterona. Estas hormonas pasan a sangre y empiezan a cambiar el cuerpo de la mujer y empiezan a hacer que aumente el tamaño de las mamas, que crezca el vello, que les cambie la voz, que le aparezca vello púbico, etcétera. Pero como esas hormonas están en sangre actuando por todo el cuerpo, también pueden llegar a hipófisis. Y al llegar a hipófisis lo que hacen es frenar un poco, frenar la hipófisis. ¿Para qué? Para que no se fabriquen FSH y LH de más. De tal manera que cuando hay poca FSH y LH, hay poca fabricación de hormonas sexuales y por lo tanto poco freno, con lo que se segrega más FSH y LH, con lo que siempre va a mantenerse unos valores más o menos constantes de FSH y LH y de hormonas sexuales. Cuando suben las hormonas sexuales, le dicen a la hipófisis que frene un poco y cuando hay menos hormonas sexuales, le dicen a la hipófisis que puede fabricar. Con lo que siempre tendremos más o menos unos niveles dentro de los valores normales tanto de FSH como de FSH y LH como de hormonas sexuales femeninas, estrógeno y progesterona. Y así es como se mantiene durante toda la madurez. ¿Vale? En el hombre pasa algo similar. A una edad algo más tardía, vienen a ser 12, 14 años, suena el despertador y empiezan a fabricar la misma FSH-LH. Pasa que esa FSH-LH irá a sangre y cuando llegue abajo a los órganos genitales se encontrará un testículo. ¿Qué va a producir en el testículo? Pues va a estimular, por un lado, ya sabemos que la FSH hace una cosa y la LH otra, eso si queréis lo miráis en los apuntes. Por un lado, una de ellas estimula la producción de espermatozoides, se empiezan a fabricar espermatozoides, con lo que ya hay posibilidad de que el hombre deje embarazada a la mujer. Y por otro lado, se empiezan a producir hormonas sexuales masculinas, la testosterona. ¿Qué hacen las hormonas sexuales masculinas? Pasan a sangre y hace que el cuerpo del hombre cambie. Le salga vello, le cambie la voz, le salga bigote, barba, se le desarrolla la musculatura, etcétera. Pero pasa lo mismo que con la mujer. Una parte de hormonas sexuales masculinas del hombre llegará a hipófisis.
¿qué hacen? Frenan la producción de FSH-LH. Y ya hemos visto como antes, esto hace que se mantengan más o menos dentro de unos ciertos límites tanto la FSH y LH como las hormonas sexuales masculinas. A este mecanismo, que pasa tanto en el hombre como en la mujer, es lo que se conoce con el nombre de mecanismo de feedback o retroalimentación. Y esto permite tanto en el hombre como en la mujer que durante la madurez sexual siempre haya niveles adecuados de FSH y LH y de, perdón, y de hormonas sexuales, ¿vale? Y vuelvo al esquema de la mujer para explicar una cosa que veremos en los procedimientos relacionados, que es el mecanismo de acción de los anovulatorios. A alguien se le encendió la bombilla y se preguntó qué pasaría si a una mujer le das hormonas sexuales femeninas, es decir, estrógenos y progesterona. En un primer momento, lo lógico es pensar que a esa mujer la harías más mujer. Pero vamos a ver, según este esquema, qué pasaría. Si yo le doy a la mujer hormonas sexuales femeninas, lo que hace es frenar la hipófisis. Al frenar la hipófisis se para y no funciona y no fabrica FSH y LH. Al no fabricar FSH y LH, no se actúa sobre ovario. Y al no actuarse sobre ovario, no se maduran óvulos y por lo tanto no habrá ovulación y por lo tanto no habrá embarazo. Por eso se llaman anovulatorios, porque la mujer cuando toma las hormonas deja de ovular y tampoco producirá hormonas sexuales femeninas propias, estrógenos y progesterona propios. Pero como esa estrógenos y progesterona se los está dando mediante las pastillas, los anovulatorios, los cambios en el cuerpo de la mujer, es decir, el mantenimiento del cuerpo de la mujer se mantiene porque sigue teniendo hormonas sexuales femeninas, que se las has dado tú mediante pastillas. ¿Qué ocurre? Pues que al darle tú las hormonas, se frena la hipófisis, no se ovula y no se producen hormonas sexuales femeninas propias. Pero esta cosa se compensa con las hormonas sexuales femeninas que le estás dando tú con los anovulatorios. Conclusión, ¿cuál es la única consecuencia de tomar anovulatorios? Vamos, de tomar hormonas sexuales femeninas, que no ovules. Y al no ovular, no te puedes quedar embarazada. ¿Qué pasa? Que mientras que estés tomando esto, tienes a la hipófisis frenada y la hipófisis está en reposo. Es decir, la estás engañando diciéndole que no trabaje porque su trabajo ya está hecho. Entonces, mientras que estés tomando anovulatorios, la hipófisis está frenada. Eso es un problema si dejas la hipófisis demasiado tiempo frenada. Por eso, cuando se toman anovulatorios, cuando eso lo veamos en el tema, siempre hay que parar cada cierto tiempo para que la hipófisis vuelva a arrancar. ¿Vale? Vale, pues esta es la explicación de cómo se produce la madurez en la mujer y en el hombre y cómo actúan los anovulatorios en este ciclo. Una última cosa que se me había olvidado. ¿Qué diferencia fundamental hay entre la madurez en el hombre y en la mujer? Pues que en la mujer todo este proceso es cíclico, es decir, la mujer funciona cíclicamente. Sin embargo, en el hombre todo este proceso es continuo, es decir, siempre se está produciendo espermatozoides y hormonas sexuales. En la mujer, la ovulación y la producción de hormonas sexuales es cíclica. ¿Vale?